Hola, muy buenas tardes a todos los asistentes. Un placer estar aquí de nuevo compartiendo este espacio en este importante simposio de nuestra ITS CAIRE. El día de hoy voy a compartir con ustedes algunos datos de esta importante comorbilidad que puede existir en los pacientes que vemos con esclerosis múltiple, y es la presencia, la coexistencia o la aparición de algún tipo de cáncer. Hoy, además de todo, pues estamos conmemorando el Día Mundial contra la lucha contra el cáncer. Entonces creo que esto pues empata bastante bien con lo que vamos a discutir hoy. Estos son algunos de los temas que vamos a ver hoy. Vamos a hablar algo de la incidencia y la prevalencia de algunos tipos de cáncer en las enfermedades autoinmunes y principalmente en la esclerosis múltiple. Vamos a hablar puntualmente de si existe o no un mayor riesgo de la presencia de cáncer en pacientes con esclerosis múltiple. Eh, el impacto o cómo las terapias modificadoras de la enfermedad para esclerosis múltiple pueden tener algo que ver o cómo intervienen en los pacientes que tienen cáncer, o cómo podemos abordar a los pacientes si existe algún riesgo de que el medicamento pueda incrementar el riesgo de que presenten cáncer, y algo de la experiencia de lo que hemos tenido en la corte con nuestros pacientes. Entonces, pues lo primero es que debido a que las enfermedades inmunomediadas o enfermedades autoinmunes se han abordado siempre como enfermedades en las cuales hay un exceso de activación del sistema inmune, en las cuales diferentes elementos pues atacan de forma exagerada alguno de nuestros órganos. Pues asimismo se puede o se ha asociado o se ha postulado teóricamente que puede haber alguna asociación o algún riesgo de que exista mayor riesgo de que los pacientes con enfermedades autoinmunes tengan cáncer. Por otro lado, mm, está la contraparte que pues postula, que dice que entre más activo esté el sistema inmune, una de sus funciones, que es vigilar y eliminar células potencialmente malignas y cancerógenas, pues esa función puede estar aumentada. Entonces podría haber un menor riesgo de cáncer. Entonces, de esta forma, muchos de los postulados que vemos entre la relación entre enfermedades autoinmunes y cáncer siempre se van a estar debatiendo entre estos dos puntos de vista. Y ahora, un nuevo punto de vista a partir del surgimiento de las enfermedades autoinmunes, donde también ellas podrían tener un papel en aumentar el riesgo de eh, presencia de cáncer, o o tener algún modo de acción que pueda favorecer también disminuir el riesgo o incluso tratar un cáncer si es que el paciente lo presenta. Entonces voy a empezar por presentarles acá en esta pues un poco densa tabla, pero es con el objetivo de mostrarles algo de lo que hay respecto a la relación que hay entre cáncer y todas las enfermedades autoinmunes. Entonces, lo que vamos a ver en esta tabla es un listado de enfermedades autoinmunes que se estudió en una corte británica a partir del biobanco británico, donde se tomaron estos datos, y cómo la presencia de cáncer se puede ver favorecida en las enfermedades autoinmunes o no. Para esto se hicieron dos modelos, uno donde solo se asocia pues el cáncer, y se toman los pacientes por edad y sexo, y otros donde se incluyen otras muchas variables sociodemográficas que van desde el nivel educativo, el índice de masa corporal, el sitio donde vive el paciente,
etcétera, etcétera. Entonces acá les voy a mostrar, pues para empezar, algunas de las enfermedades autoinmunes pues con las que estamos muy frecuentemente en relación, sobre todo en lo que vemos en nuestra IPS. Entonces, para comenzar, la presencia de cualquier tipo de enfermedad autoinmune con el cáncer y en general, pues parece que no hay un incremento real en la frecuencia de cáncer en las personas que tienen enfermedades autoinmunes. En las personas con esclerosis múltiple también parece haber algo similar, no se ha visto claramente un incremento. En otras enfermedades como artritis reumatoidea, pues hay datos muy discordantes, algunos que favorecen y otros no la presencia de cáncer, y en lupus parece que podría haber un incremento en la frecuencia de cáncer. Aquí hay un listado de muchas otras enfermedades autoinmunes que no vamos a detallar, pero sí nos muestra lo interesante que puede llegar a ser la presencia o no de un mayor riesgo de cáncer en diferentes enfermedades autoinmunes. En esta tabla nos discriminan además en esta misma corte la presencia de cáncer en sitios específicos y la posibilidad de que se asocien con determinados enfermedades autoinmunes que tengan alguna relación con el sitio en el que se presentó el cáncer. Por ejemplo, asma y la presencia de cáncer en vías respiratorias o pulmón. Entonces, por ejemplo, en esta tabla vemos como, bueno, de nuevo, cualquier tipo de cáncer, al parecer no habría una relación puntual, pero ya empezamos a ver algunas cosas, como por ejemplo, el cáncer se podría ver relacionado con la presencia de algunas enfermedades autoinmunes, los linfomas, eh, el CA de vejiga, o de vías urinarias, y los cánceres digestivos podrían tener relación o mayor relación con algunas enfermedades autoinmunes que ya vamos a mencionar un poco mejor esta asociación. Entonces, en este mapa de calor hay varias cosas interesantes y es el perfil de asociación de alguna enfermedad autoinmune o inmunomediada con el riesgo de cáncer individual para ese sitio. Entonces, acá pues tenemos los diferentes colores del mapa de calor, donde si está en rojo de mayor tonalidad, pues hay una mayor asociación. A su vez, cuando la P es muy significativa, y B, pues cuando es significativa, y de ahí para abajo en menor grado de significancia, o sea, menor grado de asociación. Entonces, de nuevo, aquí pues traigo algunos ejemplos solamente, solo para ver, por ejemplo, en esclerosis múltiple, cómo esta podría tener una mayor asociación con la presencia de cánceres del tipo mesotelioma, o sea, de aquel tejido, aquel epitelio que recubre alguno de los órganos, pulmón, sistema digestivo o la cavidad abdominal. Parece que se ha visto algún tipo de asociación con la presencia de cáncer a este nivel. En lupus, por ejemplo, vemos cómo podría haber una mayor asociación con las neoplasias hematológicas, principalmente linfoma. En artritis se ha visto algún tipo de asociación, por ejemplo, en pulmón, y en asma también en pulmón. Entonces, digamos que era lo que les mencionaba, como algunas enfermedades sí podrían tener alguna mayor asociación relacionado con el sitio específico donde se están presentando. Lo mismo, por ejemplo, para colitis ulcerativa con una mayor relación de cáncer colorectal. Vamos a hablar ahora un poco de la incidencia y la prevalencia de la presencia de cáncer en diferentes cortes. Esta es una revisión sistemática del 2015, pues donde se aborda precisamente estos datos. Voy a mencionar, digamos, algunos de algunos cánceres que
a lo largo de diferentes estudios se han visto que podrían tener alguna relevancia en la esclerosis múltiple o simplemente por localización o algún otro tipo de asociación. Entonces, pues para cualquier tipo de cáncer, vemos que en diferentes estudios, sobre todo los basados en población, pues se ha visto una incidencia, una estimación, un estimado final de hasta el 4,3%, con una prevalencia en estudios basados en población del 2,2%. Cuando se compara la población general con los pacientes con esclerosis múltiple, eh, en esta revisión puntualmente se vio que la población general podría tener una menor incidencia y prevalencia de cáncer comparado con los pacientes con esclerosis múltiple. En sistema nervioso central, puntualmente cerebro y médula espinal, se vio un estimado final en la incidencia en el 0,2%, que realmente es bajo. La prevalencia, también dos estudios que no fueron basados en población, también mostró una prevalencia bastante baja, entre el 0,17 o 18%. Cuando se compara la población con la general, con los pacientes con esclerosis múltiple, se ve que puede que no haya una diferencia entre la incidencia y prevalencia de estas neoplasias entre las dos poblaciones. Parece que en ancianos, cuando se mira por edad, parece que en ancianos podría haber una menor incidencia de estas neoplasias si se compara con pacientes de la misma edad que tienen esclerosis múltiple, y algún otro estudio mostró que, por el contrario, pacientes de mayor edad podrían tener más incidencia de estas enfermedades. Por lo general, siempre vamos a ver algunos datos discordantes entre las cosas. En aquellos estudios donde se vio que los tumores del sistema nervioso central podrían ser más frecuentes en pacientes con esclerosis múltiple, se vio que la mayor frecuencia fue en tumores benignos, principalmente en meningioma. Acá hay un sesgo muy interesante que se ha discutido a lo largo de todos los exámenes, y es el sesgo de supervivencia, el cual consiste en cómo en los pacientes con esclerosis múltiple estamos haciendo resonancias muy frecuentemente, incluso desde pacientes que tienen una presentación a edades muy tempranas, sobre los 18 o 20 años, pues parece que el hecho de estar haciendo resonancias desde muy temprano permitiría detectar igualmente cáncer del sistema nervioso central más frecuente que si se compara en la población general, en la cual posiblemente solo se haga una resonancia cuando este tumor ya haya tenido alguna manifestación. Entonces parece aquí haber un sesgo pues bien interesante, y a lo cual se le podría atribuir que exista esta mayor frecuencia. Este tipo de neoplasias hematológicas es muy interesante, se ha discutido mucho a lo largo de los estudios de cómo la esclerosis múltiple podría, de pronto, por la activación de los elementos celulares del sistema inmune, predominantemente linfos T, linfocitos B o plasmocitos, podría favorecer la mayor frecuencia de cánceres hematológicos. En resumen, el estimado general para, por ejemplo, linfoma fue del 0,2, para mieloma del 0,01, leucemia del 0,02. Realmente unas incidencias muy bajas. Cuando se dio la prevalencia de otros linfomas, como linfoma de No-Hodgkin, está alrededor del 0,12, linfoma de Hodgkin 0,02, leucemia 0,06 y mieloma 0,02, también unas prevalencias muy, muy bajas. Cuando se compara a población general con los pacientes, realmente no se vio ninguna diferencia ni el incremento en la malignidad, o si hubo algunas diferencias en los estudios, no fueron estadísticamente significativas. Eh, acá, este también es un tema interesante, ya lo vamos a ver, sobre todo porque algunos medicamentos podrían favorecer la presencia de cánceres de piel. En este punto, puntualmente cáncer de piel tipo melanoma, pues se diera un estimado final del 0,6%,
unos cánceres de piel diferentes a melanoma, también muy similar, 0.6. Las prevalencias también en general fueron muy bajas. Y cuando se comparó la población general con los pacientes de esclerosis múltiple, eh, se reportó un incremento del riesgo en los cánceres, pero en los tipos no melanomas, no puntualmente en el melanoma, y otros pues realmente no mostraron una diferencia. Eh, para el CA de mama, recordemos que el CA de mama es el cáncer más frecuente y de mayor letalidad a nivel mundial, con lo cual, pues, en los diferentes estudios se dio una incidencia, unos estimados finales de hasta el 1.6%, unas prevalencias en un gran estudio poblacional en Estados Unidos, por ejemplo, que varió desde el 0.3 hasta el 2.3%, la presencia de cáncer de mama. Y cuando se comparó la población general con los pacientes de esclerosis múltiple, pues, algunos estudios mostraron que no había diferencias, otros mostraron que había un menor riesgo en la población general y otros mayor riesgo en la población con esclerosis múltiple. Entonces, de nuevo, los datos acá son discordantes, hay realmente mucha heterogeneidad en las poblaciones, y pues esto conlleva a que la mayoría de las veces veamos estos datos discordantes. Esta pues es unos resultados muy recientes, por eso los traje de una corte danesa, pues donde también se quiere evaluar el riesgo o la posibilidad de tener cáncer en algún sitio específico comparado con la población general. Entonces, pues acá vemos cómo definitivamente parece que el hecho de tener esclerosis múltiple podría favorecer o incrementar el riesgo de algunos cánceres. Les voy a mencionar algunos. La presencia de cáncer de piel no melanoma, que ya habíamos visto en uno de los estudios anteriores, perdón. Eh, el cáncer de vías respiratorias, traqueal, bronquial o pulmonar, alguno de los linfomas, sobre todo no Hodgkin, el CA de mama y el CA de cuerpo uterino, el CA de útero. Entonces, es interesante cómo pues, en este estudio danés coinciden con algunas de las cosas vistas ya en la revisión sistemática que les había mencionado. Estos son unos estudios muy interesantes que se publicaron en ACTRIMS del 2020, eh, también en una corte noruega, un estudio muy interesante con una gran población, metodológicamente muy rigurosa, es donde se vio que definitivamente la esclerosis múltiple podría aumentar el riesgo de la presencia de cáncer hasta en un 14%. Los cánceres aquí hubo varias cosas interesantes porque se hizo un seguimiento muy largo basado en los estudios de los bancos de datos de noruegos, y pues donde se vio que el riesgo general de cáncer entre los pacientes era, como ya les comenté, el 14%. Es muy interesante, los pacientes con esclerosis múltiple no tenían un riesgo mayor de cáncer en comparación con sus hermanos, y el riesgo mucho menor de cáncer hematológico fue principalmente, con los hermanos fue principalmente de cáncer hematológico. De nuevo, es un estudio que también fue publicado o mejor, es un póster también de la Corte Noruega, donde se evaluó la incidencia de cáncer en esclerosis múltiple antes y después de la aparición de los medicamentos modificadores de la enfermedad con los que hoy contamos. Entonces, de nuevo, se hizo una recopilación de pacientes que habían nacido entre 1930 y 1970. Se les hizo un seguimiento desde el diagnóstico de cáncer y pues, se comparó con la población general. Interesante fue que
por cada paciente con esclerosis múltiple se tomó una especie de muestra de control de cinco pacientes, de la población general, de cinco individuos, ¿sí? Entonces 5-1 fue, digamos, esta muestra. ¿Qué se observó en este estudio? Cuando se hizo el seguimiento hasta más o menos 1995, 1996, pues realmente no se vio una clara diferencia entre el riesgo de cáncer en los pacientes con esclerosis múltiple comparado con la población general. Sin embargo, cuando se empezó a evaluar desde 1995, donde los pacientes fueron gradualmente iniciados con diferentes terapias, se vio que la incidencia de cáncer en los pacientes con esclerosis múltiple, comparado con los controles, aumentó. Los principales cánceres de cerebro fueron, los principales cánceres que se encontró en los pacientes con esclerosis múltiple fue cerebro. Dentro de cerebro, de nuevo, el que más frecuentemente se encontró fue el de meninge. Recordemos entonces que también concuerda con lo visto en la revisión sistemática del 2015 en órganos urinarios, en sistema digestivo, en las glándulas endocrinas y en los órganos respiratorios. Acá hay unas cosas muy interesantes que podrían de nuevo llevar a un sesgo. Uno, en el del sistema nervioso central, que ya les había comentado, porque pues, a los pacientes se les hacen resonancias desde muy jóvenes y posiblemente sean más susceptibles a que se detecten cánceres de cerebro, sobre todo meningiomas muy temprano. En cuanto al SEA urinario también parece haber allí algún sesgo debido a que los pacientes con esclerosis múltiple más frecuentemente los mandamos a consulta de urología debido a que ellos presentan síntomas urinarios pues derivados de su enfermedad y esto también podría facilitar la detección más temprana de algunos cánceres y de pronto pues, mostrar como este sesgo de mayor frecuencia. Y a nivel respiratorio es muy interesante porque pues se asoció principalmente con el uso de cigarrillo y para las poblaciones nórdicas, en este caso Noruega, se vio que es una población donde en un estudio previo los pacientes con esclerosis múltiple tenían consumo de cigarrillo o de tabaco más alto que la población general. Entonces aquí pues digamos que es un dato para tener en cuenta. Entonces, después de haber dado un repaso o compartir estos datos de la incidencia y la prevalencia en diferentes situaciones, ahora pues vamos a ver cómo las terapias de modificadoras de la enfermedad pueden llegar a tener que ver o con algún impacto sobre la presencia del cáncer en la esclerosis múltiple. Entonces vamos a dar así una visión muy rápida de los diferentes grupos de medicamento y pues acá vamos a ver dos cosas. Uno, cómo el mecanismo de acción podría influenciar de manera positiva o negativa la presencia de cáncer. Dos, qué se ha visto en los estudios, qué han mostrado los estudios sobre la presencia de cáncer. Esto es muy interesante, cómo este medicamento se ha evaluado para tratar algún tipo de cáncer. Entonces, pues si empezamos con el interferón, pues sabemos que ellos activan receptores de interferón y hacen que se activen diferentes vías de transcripción, principalmente JAK y STAT, conduciendo a la transcripción de genes que finalmente van a tener que ver con algún tipo de respuesta inmune. El interferón que usamos, principalmente el interferón beta de tipo 1 y A y B, pues lo que hacen es reducir la migración de los linfocitos a través de la barrera hematoencefálica y de esta manera disminuir la potencial inflamación dentro del sistema nervioso central. En los estudios, pues realmente no se vio ningún tipo de aumento de algún cáncer y el interferón ha sido estudiado como tratamiento, ya sea como principalmente coadyuvante en sea de mama, en gliomas, sea nasofaringeo, neuroblastomas, sea adrenocorticales, pancreáticos y carcinoides, pero pues realmente fueron estudios muy cortos o de pequeñas poblaciones y no mostró ningún tipo de asociación o de beneficio significativo.
con el acetato de glatiramera. Este es una mezcla de polímeros que lo que hace es simular alguno de los péptidos provenientes de la mielina, engañar de alguna forma, pues a nivel de la presentación antigénica a los linfocitos T y hacer que ellos se diferencien predominantemente hacia inmunidad de tipo TH2, que es protectora o más inmunomoduladora que proinflamatoria. Realmente no ha sido estudiado en ninguna otra neoplasia como tratamiento. La tiriflunomida es un inhibidor de síntesis de pirimidinas a nivel mitocondrial. Es eh, fundamental en la síntesis de los linfocitos que están proliferando activamente. Y por eso, al inhibir la enzima, la hidroporbato deshidrogenasa, pues disminuye todos estos linfocitos, toda la proliferación de estos linfocitos activos, principalmente son linfos B y T de memoria, pues que son los que tienen más potencial proinflamatorio, y de esta forma hace que haya menor inflamación. En los estudios de su plan de desarrollo, pues se vio la presencia de CA de cervix, en realmente solamente un caso, y leiomioma uterino también en un caso. El teriflunomido fue estudiado para CA de mama sin ningún tipo de resultado. Y en este gráfico les voy a mostrar algo pues, muy interesante, y es pues el papel del que les he estado hablando. Uno, el papel que tiene para su mecanismo de acción para favorecer el control de la enfermedad, la esclerosis múltiple. Dos, cómo podría tener un efecto anticancerígeno, por decirlo así. Y tres, eh, cómo podría favorecer la presencia de cáncer. Entonces, esto es lo que se ha llamado como el yin y el yang, los efectos de los medicamentos sobre la presencia de cáncer. Entonces, el dimetilfumarato, que es otro medicamento oral, pues para controlar la esclerosis múltiple, él actúa sobre la vía del NRF2, que es una vía que va a promover todas las cascadas antioxidantes, y por lo tanto van a favorecer que se expresen genes antiinflamatorios y de esta forma controlando la inflamación. Al favorecer estos genes proinflamatorios, se ve que podrían también intervenir sobre genes que están involucrados en el ciclo celular, haciendo que ellos estén menos activos y de esta forma disminuir el riesgo de cáncer. Sin embargo, la activación de vías antioxidantes también podría favorecer que se activen otras vías metabólicas, haciendo que se reprogramen toda digamos que toda la parte precisamente del ciclo celular y la proliferación, y de esta forma aumentando el potencial de cáncer. Entonces, esto era lo que veíamos para el dimetilfumarato. Este grupo de medicamentos, que son el fingolimod y el ciponimod, entre otros que ya vienen en camino, son moduladores del receptor de esfingosina, pues, han tomado gran importancia porque en sus programas de desarrollo, sobre todo para fingolimod en Freedoms, Transforms e Informs, pues se vio que realmente en los pacientes, pues realmente había como que una mayor frecuencia de ACA. Entonces, por ejemplo, en CA de piel se vio que habían CADC, pacientes con CA de células basales, CA de células escamosas. Recordemos que algunos de los estudios que vimos mostraron que que la esclerosis múltiple podría favorecer la presencia de CAs de piel no melanoma. Tenemos CA de células basales y escamosas. También se presentó CA de tiroides. También se presentó melanoma, sea de mama, sea de células basales de nuevo, sea de pulmón, sea de próstata y sea de piel. Entonces, digamos que siempre se ha interrogado sobre el posible riesgo de los medicamentos de este grupo, y pues cómo se debería hacer una intervención preventiva, sobre todo cuando vamos a iniciar estos medicamentos. Estos medicamentos han sido estudiados, por ejemplo,
para tratar sea de mama, pulmón, tumores gástricos y a su vez melanoma, pero pues no han mostrado ningún tipo de resultado. El fingolimod lo que hace es lo que llamamos secuestrar los linfocitos en los órganos linfoides, sobre todo los TIB de memoria, pues, que son los que tienen mayor potencial proinflamatorio. De esta forma, pues ellos no salen a la circulación ni y no atraviesan la barrera hematoencefálica para llegar al sistema nervioso central, pues, disminuyendo la inflamación. A nivel celular, ellos podrían favorecer la expresión de algunos genes relacionados con histonas, otros que intervienen en el ciclo celular, digamos que disminuyendo la posibilidad de proliferación de células malignas. Sin embargo, también al disminuir linfocitos B que pueden tener una función reguladora, esto podría hacer que disminuya la vigilancia, también aumentar el potencial, perdón, al aumentar todas las poblaciones reguladoras, hacer que disminuya la vigilancia y aumente el potencial de cáncer. Estos medicamentos que tenemos acá son medicamentos que se consideran de alta eficacia. El cladebrine, pues es un análogo nucleótido que inhibe la síntesis del ADNA, particularmente en los linfocitos T y B, y dentro de los linfocitos B, particularmente en los linfos B de memoria, que son pues los que tienen una mayor papel en la inflamación. En su estudio pivotal, el Clarity, se vio que había presencia de algunos cánceres, como sea de útero, sea de cervix, melanoma, sea de ovario, sea pancreático y sea mielodisplásico. Entonces, digamos que hubo una importante presencia de cáncer, por lo cual, pues digamos que se recomienda que los pacientes sean por lo menos evaluados dentro de su historia clínica o su examen o con alguna prueba para ver que no tengan un mayor riesgo de alguno de estos cánceres, ¿sí? Ha sido estudiado para algunas neoplasias, pero pues no tiene ningún papel terapéutico en ellas actualmente. El natalizumab es un anticuerpo contra la integrina alfa 4 y lo que hace es bloquear la unión de los linfocitos T y B, sobre todo los que están activados al endotelio y pues que ellos atraviesen la barrera hematoencefálica. En uno de sus estudios pivotales, que fue el AFIRM, se vio que había sea de mama, sea de cervix, melanoma. Se estudió alguna vez para mieloma múltiple y melanoma sin algún resultado. El alemtuzumab es un medicamento, pues es muy interesante porque él es un anticuerpo anti-CD52 que básicamente lo que hace es eliminar la mayoría de las poblaciones de linfocitos B y linfocitos B. En los estudios se reportó pues, la presencia de diferentes tipos de cáncer, como sea papilar de tiroides, sea de mama, queratocantoma, sea pulmón, sea de células basales y también de melanoma. Como es un medicamento pues, que actúa sobre linfos T y linfos B, pues se ha usado se ha usado incluso en el pasado para tratar linfomas, sobre todo de células peludas, pero digamos que esto ya no es una práctica muy frecuente y se ha estudiado en otras neoplasias, pero pues digamos que no tiene un uso activo en ellas. El último grupo de medicamentos, pues son los linfocitos, son los anticuerpos anti-CD20. El anti-CD20, pues es el marcador de los linfos B y los anticuerpos anti-CD20, pues producen eliminan los linfocitos B y pues de esta forma pues se ha postulado que disminuyen toda la respuesta inmune humoral y pues todas aquellas funciones de los linfocitos B que son diferentes de la producción de anticuerpos, como la producción de citoquinas, la producción antigénica, citotoxicidad directa. En los estudios pues se ha visto que presencia de sea renal, melanoma, sea de mama, sea de piel, histiocitoma maligno,
los anti-CD20 en algún momento pueden tener algún papel en el tratamiento de linfomas, sobre todo los que son refractarios o recidivantes. Y acá vemos pues cómo los anticuerpos anti-CD20 pues disminuyen o eliminan todas las poblaciones celulares de linfos B, tanto las proinflamatorias como algunas antiinflamatorias. Esto pues hace que pueda tener un papel sobre todo en neoplasias hematológicas, en linfomas, pero al disminuir también, perdón, al aumentar eh, la, eh, la presencia de poblaciones inmunorreguladoras, disminuir la inmunovigilancia sobre células malignas, podría potenciar la presencia de cáncer. Entonces, en este estudio, que es un estudio de farmacovigilancia muy grande, francés, se vio cómo, pues, se trató de hacer como esta relación de cómo las terapias que usamos para tratar a los pacientes podrían tener alguna relación o no con la presencia de cáncer. Entonces, pues, eh, el- todo lo que esté en esta parte, pues digamos que no se vio con una gran asociación, mientras los que están en esta parte, pues sí lo tenían. Entonces, a pesar de lo que hemos mencionado, pues medicamentos como el entuziumab, latiramero, los anti-B no se relacionaron claramente con la presencia de cáncer. El fingolimod, pues sí, tenía alguna presencia de cáncer allí. Entonces, pues vemos cómo esto pues es un área de intensa discusión. Y para terminar, pues hoy les quiero mostrar esto, es un póster que se presentó en una reunión de Charcot hace poco, pues donde se describimos pues la presencia de un linfoma de células gigantes en un paciente con esclerosis múltiple que estaba siendo tratado con fingolimod. La paciente pues venía en tratamiento con el fingolimod 2 años previos, cuando una paciente de 65 años y empezó a presentar mm, eh, adenopatías inguinales, axilares y cervicales, presentaba una trombocitopenia de 73.000 con anemia, elevación de la deshidrogenasa láctica. Por lo tanto, pues se empezaron a hacer estudios de extensión. Finalmente terminó en una biopsia, pues donde se vio que había un infiltrado linfocítico inflamatorio, que la inmunohistoquímica finalmente confirmó como un linfoma de células B difuso de células grandes. Entonces, pues, digamos que este nos sirve como para, de nuevo, ver la posible relación que existe entre el uso de algunos medicamentos y la presencia de cáncer. Sin embargo, pues recordemos que en general no se ha visto grandes diferencias con la población general. Los estudios están muy sujetos a una gran heterogeneidad y variabilidad, y pues por lo tanto esto requiere que se siga recopilando información pues para tomar conclusiones más acertadas sobre el tema. Entonces, pues en conclusión, en comparación con los controles sanos, los pacientes con enfermedades autoinmunes como la esclerosis múltiple podrían tener un riesgo mayor de desarrollar algunas neoplasias. Este riesgo se podría aumentar un poco más con los tratamientos que tenemos hoy en día. Los pacientes que tienen esclerosis múltiple y cáncer, pues son un desafío a diario en el abordaje terapéutico, pues ya que nos toca de alguna manera en su historia clínica ver el potencial riesgo de que presenten algún cáncer, ver si necesitan alguna prueba de tamizaje especial para la detección temprana de alguno de estos cánceres y de esta manera tratar de elegir el medicamento pues que digamos no vaya a tener un mayor riesgo de cáncer.